Hola, buenas tardes, mucho gusto. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mucho gusto, yo soy la doctora Mercedes. Mucho gusto. Le presento a mis compañeros, mi compañera Johan, Erika y Karen. El motivo de nuestra visita es venir a entrevistarla sobre el historial clínico. Queremos ver si nos permite unos minutitos de su tiempo para que nos dé la información, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué información personal mínima debe de contener la historia clínica? Debe tener el nombre completo del paciente, la edad del paciente, cuánto mide, o sea, si el paciente más o menos sabe cuánto mide y cuánto pesa. Eso es como los datos elementales del paciente como tal. La siguiente pregunta sería, ¿por qué es relevante registrar la ocupación y el estado civil del paciente? La ocupación es importante para que tú te des una idea a qué se dedica el paciente, para ver qué procedimiento le puedes realizar y preguntarle a él si es posible, si tiene un trabajo pesado, si es posible que tome descanso para planear el tratamiento correctamente. El estado civil se registra para ver el nivel socioeconómico del paciente, para ver si el paciente está casado o más o menos a qué nivel social pertenece el paciente. Muy bien. La siguiente sería, ¿qué utilidad tiene anotar el nombre del médico tratante del expediente? Eso es importante, ya que si hay alguna complicación en algún tipo de procedimiento, tenemos la facilidad o tenemos el dato de quién nos está tratando médicamente. Si hay alguna reacción alérgica, si hay alguna complicación durante el procedimiento, tenemos el dato de quién es su médico particular o su médico que lleva su control de salud para poder tomar una interconsulta en caso de alguna complicación. Muy bien. Esas son las preguntas que yo le haré yo, la van a realizar otras preguntas mis compañeros. Perfecto. Ok, la siguiente es el motivo de la consulta y el padecimiento actual. La primera pregunta es ¿cómo se debe redactar correctamente el motivo de la consulta? El motivo de la consulta se debe redactar exactamente lo que te dice el paciente, entre comillas. Ok, muy bien. La segunda pregunta es ¿qué diferencia existe entre el motivo de consulta y procedimiento actual? El motivo de consulta es prácticamente porque el paciente viene y el procedimiento es cómo vamos a realizar o cómo vamos a planear el procedimiento que se le realice. Es decir, si un paciente viene por un dolor dental, ese es su motivo de consulta. El procedimiento es lo que se le va a realizar, llámese extracción, llámese endodoncia, llámese algún tipo de curación. Ok. La siguiente es ¿qué características de un dolor son importantes describir? La evolución, cuánto tiempo lleva, si hay algún estímulo que lo provoca, cuánto dura el dolor, si hay inflamación, si hay enrojecimiento y si el paciente siente que el dolor disminuye o aumenta con cierto tipo de estímulos. Ok, bueno, y ya serían todas las que yo le voy a decir. ¿Qué enfermedades sistémicas es obligatorio preguntar siempre? Las enfermedades son las crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, de ahí se van algunas complicaciones sobre esas enfermedades, como podría ser alguna enfermedad renal, algún tipo de cáncer, algún problema hematológico, algún problema de coagulación y aunado a eso también qué medicamentos y en qué posología o cuál es su forma de tomarlos también es importante que tomemos en cuenta. ¿Y eso afecta como a usted y a como al paciente? Sí, ya que dependiendo, más bien no afecta como tal, sino nos da una pauta de cómo debemos tratar a ese paciente, ya que dependiendo de los medicamentos que tome, dependiendo en qué enfermedades tenga, podemos tener algunas restricciones de anestésicos, de medicamentos que tomar, o por ejemplo, si debemos esperar para realizar el tratamiento o realizar alguna interconsulta con su médico tratante. ¿Por qué es importante saber si el paciente tiene alergias a medicamentos? Una de ellas es para ver alternativas de tratamiento. Por ejemplo, los más comunes son los pacientes alérgicos a la penicilina, entonces necesitamos ver alguna otra alternativa de algún otro antibiótico o algún otro analgésico, porque hay pacientes que son alérgicos a los AINES. Es precisamente para eso, para evitar alguna complicación o ver algún tipo de alternativa a la hora de
demandar o prescribir un medicamento. Último. ¿Qué relación existe entre enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y la atención odontológica? ¿Qué, perdón? ¿Qué relación existe entre enfermedades crónicas y la atención odontológica? ¿Qué relación existe? Más que relación, yo lo pondría como qué cuidados hay que tener. Es importante que el paciente esté controlado en cualquier enfermedad. Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento es importante que el paciente esté controlado, o en caso de que no esté controlado pero se tenga que realizar el procedimiento, siempre es importante realizar una interconsulta con su médico tratante. El médico tratante siempre nos da como la pauta de decir, está bien, hazlo, pero bajo estas condiciones. Está bien, hazlo, pero antes el paciente tiene que hacer esto. Entonces, más bien son como tipos cuidados, más que relaciones, son tipos cuidados que debemos de tener a la hora de tratar a los pacientes sistémicamente comprometidos. ¿Y qué pasa si el paciente está aquí y que le puede dar algo de su enfermedad? Que, por ejemplo, ¿a qué te refieres con algo Como si lo está checando, lo está Ajá. revisando y el paciente se empieza a sentir mal. Primero que nada es ver qué medicamentos está tomando, si los tomó a la hora que los tomó, tomar, por ejemplo, si es hipertenso, tomar la presión, si es diabético, preguntarle cómo se siente, empezar a hacer interrogatorio y demás. Si es así, tratar de, si viene con alguien acompañado, pasar al paciente para que ellos nos dé un poquito más detallada la información sobre algún medicamento, alguna enfermedad, si ha tenido algo, como en estos días algún tipo de síntomas, y si es pertinente llamar a emergencias para que vengan por aquí. Por ejemplo, le ha tocado que haya pacientes que les dé, por ejemplo, personas hipertensas que se les suba o les baje la presión durante el procedimiento. No me ha tocado, pero si los pacientes son hipertensos, lo primero que yo hago es realizar la toma de la tensión arterial para antes de cualquier procedimiento, así llámese una limpieza, estar consciente de que el paciente viene en los rangos establecidos. Muy bien. Le dice, ¿qué hábitos de higiene personal y bucal se deben investigar? ¿Qué cantidad de veces se lava el paciente los dientes? Si usa algún medicamento de higiene extra, llámese hilo dental, limpiador de lengua, algún enjuague bucal, y también yo añadiría tipo de cepillo. Y yo aquí en mi consultorio lo que hago es que ellos me muestran cómo lavan sus dientes, porque en ocasiones no es como la técnica o la cantidad de veces que se lavan los dientes, más bien, o la frecuencia, más bien es cómo lo están realizando. Y la otra es, ¿cómo influye el tabaquismo y el alcohol en la salud oral y general? Bueno, como sabemos son adicciones, son sustancias nocivas para nuestro cuerpo en general. El tabaquismo o el cigarro es uno de los primeros causantes de problemas dentales, ya que entre ellos provoca varios tipos de enfermedades, como puede ser la pérdida del soporte lítico, conocido como periodontitis, algún tipo, en casos más extremos, algún tipo de cáncer oral que no son detectables a tiempo y los pacientes casi no los detectan, entonces no saben que los tienen. Además de eso, retarda las cicatrizaciones post-extracciones y en general los tratamientos siempre, algún tipo de hábito nocivo siempre va a tener consecuencias negativas a cualquier procedimiento médico general que se realice. Y en determinado momento que usted le haga, o sea, la extracción a uno que fuma, que es recomendable así. Decirle es que haga lo posible por no fumar cierta cantidad de días. Todo lo yo lo registro en mi historia clínica, si el paciente es fumador, cuántos cigarrillos, con qué periodicidad, si el paciente se siente como pues apto para realizar ese tipo de dejar de fumar unos días. También es importante decirle el por qué debe dejar de fumar, ya que retrasa la cicatrización, ya que puede desprender el coágulo y puede traer mucho más complicaciones. Uno cumple como con su parte, y yo siempre digo es un trabajo en equipo, uno llega y cumple con su parte aquí, lo que pasa después del consultorio es casi pues tarea del paciente. Dice, ¿qué importancia tienen las vacunas en la valoración del paciente? El preguntarle sobre su esquema de vacunación completo, yo lo
hago por dos cuestiones. Una de ellas es para saber qué tan protegido está el paciente sobre enfermedades que se pueden prevenir, sobre enfermedades que ya encontraron como antídotos, que ya encontraron anticuerpos para que no se generen tanto. Y otra cosa u otra cuestión ya creo que más personal es para ver qué tan disciplinado es el paciente. Muchas veces son como temas chiquitos o son como cosas que lo pasamos por alto, pero para mí es importante porque siento que si el paciente tiene su esquema de vacunación completo, es un paciente que se preocupa un poquito más por su salud. Y ahora sí, en determinado momento que el paciente llegue a, bueno, ya no viene con usted, ya tenga un expediente clínico aquí pues, bastante tiempo viniendo, que ya no llegue a venir aquí y que vaya a otro tocayo, se puede decir dentista, y el paciente venga, no exige, sino más bien a pedir su expediente, ¿se le puede dar? No, todo lo que se haga dentro del consultorio finalmente son temas legales. No es como que finalmente que el paciente me vaya a demandar, ¿no? Pero no puedo darle ningún tipo de papel que avale que yo hice algo en su boca, porque yo no sé por qué el paciente lo quiere, no sé qué fines vaya a tener esos papeles. Si él me dice legalmente que lo necesita, tiene que ser con alguna orden, donde a mí me obliguen, a donde a mí me pidan, ya por formas legales, el dar el expediente, pero nada más porque el paciente me lo pide, no. ¿Es decir, si es su doctor, te dice usted tampoco? O sea, ¿Puedo hacer interconsultas con el doctor? Sí, pero entregarle a él como el expediente no. O sea, quizá puedo decirle, mira, a mí me llegó así, o sea, porque siempre que haces un procedimiento dental, siempre va qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, si diste anestésico, si qué tipo de anestésico utilizaste, todo. Va registrado todo y va con tu firma y la firma del paciente, de que el paciente es consciente de que eso se le realizó. Si un colega me dice, oye, ¿cómo llegó este diente? Puedo, legalmente puedo hacerlo, sí decirle, mira, el paciente llegó así, pero yo entregarle lo que yo vi, no. Y de las radiografías, ve que hacen toma de radiografías. Y de algún momento deja de asistir con usted y va con otro odontólogo, ¿le puede dar las radiografías como para revisarlas o algo? Generalmente la radiografía solo es como ver qué está pasando en el dientito en esa actualidad. Entonces, yo tampoco la doy porque es parte del expediente clínico, pero lo ideal es que si va con otro colega, le tomen radiografías ahí o las mandan a hacer unas radiografías nuevas. ¿Por qué? Porque si yo hice algunos tratamientos, su boca ya no va a estar de la misma manera de cómo llegó conmigo, como va a llegar con el otro dentista. Entonces, lo ideal es que si tú vas a tomar un caso empezado o no empezado, tú pidas tus pruebas diagnósticas, o sea, de radiografías, tomografías o algo así, desde cero. Porque ya los dientes, si se habla de tipo de tratamiento, ya no es lo mismo. ¿Y tienes un ejemplo de la historia clínica? Sí, claro que sí. ¿Está? Es una historia clínica donde yo pido el nombre del paciente, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento del paciente, la dirección, eso para ver más o menos en qué zona de la ciudad vive, el teléfono, a qué se dedica y mi fecha de consulta. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué son importantes los datos para ti? Porque, por ejemplo, muchas veces también algunas enfermedades dependen del nivel socioeconómico. Por ejemplo, los niños que son de clase un poquito más baja tienden a tener un problema de caries más severo que aquellos que tienen una clase un poquito más alta. Entonces hay algunas enfermedades que por clases sociales se pueden clasificar. También para ver qué tipo de tratamiento les voy a ofrecer, porque hay tratamientos que requieren más cuidado y pues más aporte económico. Entonces el paciente no puede costear muchas veces el tratamiento, entonces les da otras alternativas más económicas. Por eso es importante saber más o menos de qué nivel socioeconómico viene. El motivo de la consulta, tal como el paciente me lo pide, la enfermedad actual, los antecedentes personales. Si tiene alguna enfermedad, si la han operado de algo, si está hospitalizado, si toma algún medicamento, con qué frecuencia lo toma.
También le pido si fuma, si toma alcohol, si consume algún otro tipo de sustancias. Otros datos personales, a esta yo me baso más como si es hombre, es mujer, si toma algún método anticonceptivo, si toma algún tipo de hormona, si tiene hijos, si son cesáreas, si fueron partos y demás. Por eso le pongo otros datos personales. Aquí nos pasamos con antecedentes familiares, si sus papás son diabéticos, hipertensos o alguna enfermedad que se puede heredar. Y aquí yo empiezo ya con lo meramente dental. Un estudio de insuficiencia intraoral, los ganglios, la articulación, labios, mucosa, lengua y demás dentro de boca, su tipo de dentición, el estado general, algunas observaciones que si hay fracturas, si el paciente tiene dientes supernumerarios, etcétera, etcétera. Y aquí tengo mi odontograma, lo tengo adecuado tanto para adulto como para niño. ¿Vale? Después en la parte de atrás tengo aquí ya algunas observaciones clínicas en general, a qué diagnóstico, si puedo llegar en ese momento a algún diagnóstico, caries, etcétera, etcétera. Algún plan de tratamiento tentativo, o sea, de que se le va a hacer resina, se le va a hacer endodoncia, se le va a hacer coronas y demás. Y aquí hago mi nota de evolución de ese día. Posteriormente, yo tengo este formato de nota de evolución donde pongo el paciente, la fecha, qué se le hizo, y al final de todo lo que se le hizo, el paciente me firma y yo le firmo de que estuvo consciente de todo lo que se le realizó. Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por darnos su tiempo. Muchísimas gracias. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.